Bueno, el ser humano por naturaleza está diseñado para relacionarse con otras personas. El primer núcleo que ve un ser humano es el núcleo familiar, su papá, su mamá, sus hermanos, los tíos, y luego vienen los primos, vienen los amigos, a medida que va creciendo llegan las parejas, los compañeros de trabajo. Importante. Y que el ser humano, como un ser social que es, no puede vivir sin relaciones. Y hay que cuidar nuestras relaciones. Y cuando nuestras relaciones empiezan a mostrar cierto nivel de daño, de negatividad, hay que prestarle atención porque puede que estemos sufriendo un tipo de maltrato. Hablemos de esos tipos de maltratos que existen, Doc. Bueno, vamos a clasificarlos en dos, el maltrato psicológico y también está el maltrato físico. Empecemos por el psicológico, que es el que menos se siente, pero a largo plazo duele mucho. Uy, sí. Es Sí. más difícil de curar, yo creo. Sí, es el más complejo de curar. Sí, el maltrato psicológico está relacionado con todos aquellos comportamientos disfuncionales que deterioran la dignidad y la autoestima de una persona. Esos comportamientos podemos hablar de ellos como cuando te invalidan, cuando hay humillación, cuando hay cuando la persona te discrimina, te habla mal, te grita, te ningunea, todo ese tipo de comportamientos hacen parte del maltrato psicológico. ¿Qué hacer cuando se está teniendo ese comportamiento, ese maltrato psicológico, sin darse cuenta? Una persona está en su relación X o Y y suele ser así, una persona que maltrata psicológicamente, pero no cae en cuenta que está haciendo eso. ¿Te hace referencia al que es lastimado o al que agrede? Al que agrede. Ok, bien, bueno. El maltrato psicológico y el físico está relacionado con una patología de salud mental. Entonces, cuando la pareja o el amigo o el familiar le dice, esto no me gusta, me siento herido, me molesta que me hagas este tipo de cosas, la persona que agrede inmediatamente lo debe de cambiar. Si la persona no lo cambia y frecuentemente lo hace, entonces ahí la persona está sintiendo placer haciendo eso. Y esas son patologías, Doc. Yo sé un poco del tema de una tríada oscura. Tú sabes mucho. Sí. Qué linda. Haces unas buenas Esa preguntas. tríada oscura, Doc, tiene tres tipos de rangos: el sociópata, el psicópata y el narcisista. Muchas veces la persona narcisista es la que más maltrato psicológico utiliza para sus víctimas y normalmente son sus parejas. Hablemos de cómo podríamos nosotros saber, quizás, si podemos llegar a ser narcisistas. Bueno, el narcisismo tiene que ver con una patología de salud mental que está relacionada con un trastorno de personalidad. Entonces, sabemos que estamos lastimando al otro y que se puede dar el narcisismo es cuando esa persona está sintiendo placer. ¿Podemos explicar un poco rápidamente la bioquímica del cerebro del narciso? Claro. Ok, bien, claro. Bueno, cuando la persona maltrata al otro, porque todos, vamos a decir algo, y es que todos en nuestras vidas hemos cometido un acto de imprudencia. Entonces, cuando nosotros cometemos el acto de imprudencia y nos damos cuenta, o la persona dice, la que fue lastimada, dice, esto me molesta, yo me siento mal, no me gustó cómo me hablaste, la persona lo va a corregir, lo va a reparar porque uno siente el dolor del otro. El narciso no siente el dolor del otro, el narciso se nutre del dolor de esas personas. En el caso de que hablabas, que es la pareja, él se nutre del dolor de la pareja. Cuando la pareja llora, grita, dice esto no me gusta, se siente mal, él siente placer. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el cerebro del narcisista? Cuando las personas que están alrededor, que no solamente puede ser su pareja, también pueden ser amigos, él los maltrata y la persona siente dolor, él libera una sustancia del cerebro que se llama dopamina, que es una sustancia relacionada con el placer. También es la sustancia de las adicciones. Por eso es que el narciso lo hace una y otra vez, porque genera placer. No, el maltrato psicológico no es una adicción, pero en este caso funciona casi igual. Entonces, cuando él maltrata a alguien, él libera dopamina del cerebro y eso es muy agradable y vuelve y lo hace,
y él tiene que hacerlo todos los días o varias veces al día porque eso le genera placer. Se nutre del dolor de los otros. Interesante y preocupante también. Sí, muy preocupante. Porque una persona que entre en una relación con alguien que tenga esta patología, pues va a sufrir demasiado, porque va a ser constantemente maltratada psicológicamente sin darse cuenta. Entonces, bueno, pues estamos hablando del maltrato psicológico que podemos sufrir en cualquier aspecto de la vida. Hasta en los colegios se puede llegar a dar el maltrato psicológico de algunos docentes hacia sus estudiantes o de estudiantes a docentes también. Se puede dar en cualquier aspecto de la vida. Hablemos acerca de las consecuencias que deja el maltrato psicológico en las personas. ¿De qué manera les afecta? Muchísimo. Hay muchas consecuencias. La autoestima se baja muchísimo. Hay personas que tienen mucha confusión. De hecho, a veces llegan a terapia psicológica y la persona dice, no solamente se siente confundida, sino que se siente que se está volviendo loca. Todo ese tipo de situación puede llegar a tener la persona. Confunde la realidad con lo que está viviendo, tiene una percepción de la realidad totalmente distinta, porque todo eso hace parte del maltrato psicológico. Y esa personita empieza a sentir que es culpa de ella misma que la traten así, o incluso hay personas víctimas de maltrato psicológico que hasta empiezan a pensar que se lo merecen por alguna razón. ¿Cómo podemos empezar, tal vez si conocemos a una personita, personitas que de pronto sufren esas mismas cosas, cómo fortalecer, cómo hacer un lazo o cómo empezar a rodearse de alguna forma de bienestar que nos brinde protección y que salgamos de ese lugar, de esa sensación de culpa, de que el maltrato que estoy sufriendo es por mi culpa? Esa pregunta es muy importante, Daniel, pero creo que antes hay que aprender a identificar cuándo la persona está viviendo un maltrato, sobre todo el psicológico, porque a veces no se puede ver. Cuando se está frente a un maltratador, él puede invalidar las emociones, los sentimientos, las cosas que esa persona hace. Eso es lo primero que va a pasar. Hay una humillación, va a haber una confusión. Por ejemplo, hay luz de gas, que es una técnica que se usa para jugar con la mente, para manipular a la persona. Entonces, todo este tipo de situaciones que está viviendo la persona o este tipo de técnicas que el maltratador aplica, hace que la persona se sienta confundida. Yo creo que lo primero que la persona cuando está viviendo esto, lo primero que tiene que entender es, si está sintiendo dolor, ahí hay algo que no está bien, porque el dolor es un indicativo muy importante cuando hay maltrato psicológico o cuando hay maltrato físico.